Hola, mi nombre es María Paula Loaiza y en esta parte del video analizaré cómo llegó a su conclusión el juzgador en la sentencia SP 1569 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Este fallo es clave porque muestra cómo se puede construir una condena penal basada en prueba indiciaria, aplicando un razonamiento estructurado, lógico y fundado en la sana crítica. Antes de entrar al caso, vale la pena recordar brevemente qué son los indicios. En este contexto, los indicios son hechos conocidos y acreditados que permiten inferir lógicamente otro hecho desconocido o discutido. No son simples suposiciones, deben ser graves, precisos y concordantes, y su fuerza probatoria depende de su cantidad, calidad y coherencia. Contexto del caso. El caso gira en torno a EABG, acusado de haber instigado el asesinato de su abuela, la tentativa de homicidio contra su abuelo y un hurto agravado. Los hechos ocurrieron en Zipaquirá en 2013, cuando 3 jóvenes ingresaron a la casa de los abuelos de EABG, mataron a su abuela, hirieron a su abuelo y sustrajeron 45 millones de pesos. Aunque inicialmente EABG fue absuelto, la fiscalía apeló y el tribunal revocó la absolución y lo condenó, señalándolo como determinador del crimen. La Corte Suprema, en sede de casación, confirmó esa condena. ¿Cómo llegó a su conclusión el juzgador? La Corte explicó que el tribunal llegó a su decisión mediante una valoración integral de los medios de prueba, especialmente indicios graves, precisos y concordantes, en conjunto con testimonios, inferencias lógicas y reglas de la experiencia. Primero, se consideró que los agresores fueron directo al lugar donde estaba el dinero sin revolver la casa, lo que indicaba que tenían información privilegiada. Segundo, 2 de los autores materiales en declaraciones iniciales señalaron directamente a EABG como la persona que les dio los datos para cometer el crimen, aunque luego se retrataron en juicio. El juzgador valoró más las declaraciones previas por ser detalladas, coherentes y libres de presiones. Tercero, la Corte aplicó la teoría del dominio del hecho por instigación, considerando que el acusado no solo sugirió la idea del hurto, sino que también anticipó y aceptó las consecuencias fatales del acto, lo cual vincula su responsabilidad con el homicidio. Cuarto, el juzgador utilizó una lógica inferencial y no meramente intuitiva. Identificó hechos bases, como el conocimiento del lugar, el vínculo familiar y el testimonio de los coautores, y desde allí construyó una hipótesis incriminatoria sólida, descartando otras versiones. Por último, el tribunal condenó porque la prueba alcanzaba el estándar de más allá de toda duda razonable, y la Corte concluyó que no hubo error en esa valoración. Bueno, ahora, ¿qué método de valoración se utilizó? Aunque no lo nombra expresamente, el juzgador actuó bajo una estructura lógica cercana a un método racionalista estructurado. Formuló hipótesis, contrastó versiones, evaluó retractaciones y descartó explicaciones alternativas. También aplicó la sana crítica, es decir, usó las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología para analizar los indicios y determinar su fuerza convictiva, a diferencia de una simple convicción subjetiva. Aquí hubo un proceso argumentativo, objetivo, transparente y fundamentado, lo cual refuerza la legitimidad del fallo. Conclusión. En conclusión, el juzgador llegó a la condena a partir de una valoración integral, lógica y estructurada de los indicios y testimonios, construyendo una cadena de razonamiento que permitió vincular al acusado con los delitos. La Corte no encontró errores ni arbitrariedades en ese proceso y por eso confirmó la condena, destacando que se cumplió con el estándar exigido en materia penal. Con esto concluyo mi parte sobre cómo llegó el juzgador a su decisión en este caso. A continuación, mis compañeros. Se habría enfocado el caso de la sentencia SP 1569 de 2018 si lo hubiera examinado un juez defensor del método de la libre convicción, tal como lo desarrolla Hernando Davis Echandía en su obra Teoría General de la Prueba Judicial. En esta sentencia, como se había mencionado anteriormente, se juzgó a un adolescente por su presunta participación como determinador de un hurto y adicionalmente un homicidio cometido contra sus propios abuelos.
El problema central de este caso fue la valoración de testimonios contradictorios y retractaciones, así como la manera en que se interpretaron ciertos indicios, primero como el conocimiento previo sobre el dinero y segundo la ubicación exacta en la vivienda. Aquí es donde el método de la libre convicción del juez adquiere toda su importancia. Este enfoque no significa arbitrariedad, sino una valoración racional, lógica y completa del conjunto probatorio, sin estar atado a una tarifa legal que imponga de antemano el valor de cada medio de prueba. Davis Echandía señala que el juez, ante todo, es un reconstructor del pasado, un historiador de hechos concretos. Su conocimiento de los hechos no puede ser parcial ni mecánico. La convicción debe nacer de los análisis integrales de todas las pruebas, incluyendo, y esto es clave, los indicios. Según el autor, los indicios tienen valor cuando son graves, precisos y concordantes. En este caso, los indicios apuntaban a que el acusado tenía información privilegiada sobre el dinero, que los autores materiales del crimen no conocían a las víctimas, pero sí sabían exactamente qué buscar y en dónde. Esa clase de conocimiento no surge por azar. El juez, que defiende la libre convicción, hubiera comprendido que los indicios no son pruebas menores. Al contrario, son instrumentos legítimos para la reconstrucción de los hechos, siempre que se apoyen en la lógica y en la experiencia. Davis Echandía insiste en que la prueba judicial opera como una forma de conocimiento racional, no mecánico. Además, la libre convicción permite valorar el comportamiento de los testigos. En este proceso, varios testigos se retractaron, pero lo hicieron en medio de amenazas y presiones externas. Y surge la duda, ¿debe el juez ignorar las primeras declaraciones por el simple hecho de que después fueron negadas? Un juez que aplica la sana crítica diría que no. Lo relevante es entender por qué ocurre la retractación y qué motivaciones podrían estar detrás de ellas. La Corte, en efecto, entendió esto, que una retractación bajo amenaza no elimina el valor del testimonio original, siempre que éste se presente de una forma coherente con otros elementos del caso. Y es justamente lo que propone Davis Echandía, que el juez actúe con responsabilidad, motivando su decisión con base en la lógica, la psicología y las reglas de la experiencia. Por eso, la libre convicción no es subjetivismo. Requiere que el juez explique claramente cómo llegó a su conclusión, qué pruebas tuvo en cuenta y por qué unas le generaron mayor convencimiento que otras. Y esto es justamente lo que hizo en la sentencia que analizamos. Se reconocieron los indicios, se explicó el valor de los testimonios y se descartó la duda razonable con una motivación sólida. Si nos guiamos por Davis Echandía, entenderemos que no existe una verdad procesal que sea menos válida que una verdad científica. El proceso no busca la verdad absoluta, sino una certeza razonada, y esa certeza solo se puede alcanzar si el juez es libre, pero no arbitrario al valorar la prueba. Por eso, un juez que defiende el método de la libre convicción no habría dudado en hacer lo que hizo el tribunal en este caso: evaluar los indicios, contextualizar las retractaciones y formar su juicio no con base en una sola prueba, sino en la coherencia global del caso. En resumen, la sentencia SP 1569-2018 puede entenderse como un buen ejemplo del ejercicio de la libre convicción, un modelo en el que el juez, lejos de limitarse a contar pruebas, se compromete con la búsqueda razonada de la verdad, tal como lo enseña Davis Echandía. A continuación, el análisis de la sentencia desde el enfoque de Delle Piane. La nueva teoría de la prueba, desarrollada por Delle Piane, propone un método lógico racional para la valoración de la prueba judicial que busca evitar decisiones arbitrarias sin fundamento epistemológico y garantizar que los jueces actúen con criterios científicos, no con mera intuición o libre convicción. ¿Y en qué consiste el método de Delle Piane? Delle Piane parte de una idea básica: el juicio es un proceso racional de reconstrucción de hechos pasados con base en pruebas. Y como las pruebas no nos dicen la verdad por sí solas, el juez debe construir esa verdad a través de un método riguroso que asegure coherencia lógica, control argumentativo y justificación pública. Este método consta de 5 pasos esenciales. El primero, formulación de la hipótesis fáctica. ¿Qué se intenta probar? El segundo, valoración crítica de cada medio de prueba. ¿Qué tan confiables, pertinentes y verosímiles son? El tercero, construcción de inferencias racionales. ¿Cómo se pasa de la prueba al hecho? Cuarto, contraste con hipótesis alternativas.
¿Es la hipótesis acusatoria la mejor explicación posible? Quinto, conclusión motivada. El juez debe justificar por qué, entre todas las hipótesis, una tiene mayor poder explicativo. Aplicación del método al caso. En esta sentencia, el acusado fue condenado como determinador de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y hurto calificado agravado. Según el fallo, su responsabilidad se basó principalmente en pruebas indiciarias. Entre los elementos considerados por el tribunal estaban el conocimiento preciso que los asaltantes tenían sobre la ubicación del dinero en la vivienda de las víctimas, las declaraciones iniciales de los coautores que señalaban al acusado como quien les dio la información, la existencia de una promesa de reparto del botín entre ellos, las retractaciones posteriores de esos testigos que fueron desestimadas por el tribunal por considerarlas poco creíbles. Hipótesis fáctica. El primer paso sería definir la hipótesis de forma clara. En este caso, la Fiscalía sostuvo que el acusado entregó información privilegiada para facilitar el hurto, aceptando el riesgo de que sus abuelos pudieran ser asesinados. De Lepiane exigiría formular esta hipótesis con precisión, como proporcionó información clave sobre la ubicación del dinero a los coautores con la intención de que cometieran el hurto y siendo conscientes de que podrían causar la muerte de sus abuelos. El segundo paso exige un análisis riguroso de cada prueba. J.A.S.A. incriminó inicialmente al menor procesado, pero se retractó en juicio. D.A. afirmó que la información venía del nieto, pero reconoció no conocer personalmente al acusado. B.A.P.A. también se retractó y sugirió otro posible informante. De Lepiane diría que es esencial indagar las razones de estas retractaciones. ¿Fueron sinceras, inducidas por temor o reflejo de que las declaraciones previas se hicieron bajo presión? Inferencias racionales. El tribunal construyó una cadena de indicios para llegar a la conclusión de responsabilidad penal, pero de Lepiane exigiría que cada paso de esa escena fuera explicado con claridad y validado por reglas de experiencia o hechos probados. Por ejemplo, se infiere que solo un familiar podía conocer la ubicación del dinero. Sin embargo, esa inferencia no se sustenta suficientemente. ¿Por qué no considerar que esa información pudo haberse difundido por otros medios o personas? Evaluación de hipótesis alternativas. De Lepiane considera que una prueba solo es sólida si también permite descartar racionalmente las hipótesis contrarias. En este caso, había al menos dos hipótesis que merecían análisis. La primera, que la información haya sido proporcionada por otra persona del entorno familiar o por un vecino. Y la segunda, que los testigos hayan mentido en sus primeras declaraciones, posiblemente influidos por la policía. Conclusión motivada y pública. Finalmente, la conclusión judicial debería estar motivada de forma clara, comprensible y abierta al escrutinio jurídico. Para De Lepiane, si persisten dudas razonables no resueltas, el juez debe abstenerse de condenar y aplicar el principio in dubio pro reo. En este caso, el fallo presenta varias debilidades desde el punto de vista racional. Las pruebas son mayoritariamente indiciarias, las declaraciones clave fueron contradictorias y no se descartaron las hipótesis alternativas con suficiente fundamento. Conclusión. El método de Lepiane exige rigor lógico, análisis crítico y justificación transparente. Aplicado al caso, pone en evidencia una serie de fallas en la construcción argumentativa de la sentencia que hacen cuestionable su solidez jurídica. En lugar de apoyarse en la convicción personal, un fallo penal debe sustentarse en pruebas debidamente valoradas, inferencias racionales y el descarte claro de hipótesis contrarias, y eso en este caso no se cumplió plenamente. Continuaremos hablando de que en el contexto del derecho probatorio contemporáneo, una de las discusiones más relevantes gira en torno a la necesidad de establecer estándares objetivos de prueba, especialmente en el proceso penal donde lo que está en juego es la libertad de la persona. Jordi Ferrer Beltrán, en su obra Prueba sin convicción, ha sido una de las voces más influyentes en este debate. Él sostiene que no es aceptable que la decisión de un juez se base únicamente en su convicción íntima o en una sensación subjetiva de certeza.
Por el contrario, esa convicción debe estar respaldada por razones públicas, verificables y razonablemente justificadas, construidas a partir de un estándar de prueba claro, como más allá de toda duda razonable. Esta mirada critica y encaja perfectamente con el análisis del caso 1569 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el cual la Sala Penal revisó la condena impuesta a un joven acusado de instigar el asesinato de sus abuelos durante un robo por dar dicha información en donde estaba escondido el dinero, como han venido hablando mis compañeros anteriormente. Por esto el tribunal lo condenó y pues afirmó que el acusado actuó con un dolo eventual, bajo el argumento de que debía haber previsto que sus abuelos podían resistirse al asalto y que en esa reacción podía terminar en su muerte. Es decir, dicho acusado tenía conocimiento de que podría llegar a pasar un homicidio y aún así lo dejó al azar. Sin embargo, al aplicar los criterios de Ferrer-Beltrán, esta decisión resulta altamente problemática. Bueno, para empezar, el tribunal no probó con suficiencia los hechos base. ¿Qué quiere decir esto? Los hechos indicadores, sobre los cuales se construyó la inferencia de dicho plan homicida. Tampoco se explicitó ni se justificó la regla de experiencia que permitiera conectar esos hechos con la conclusión de culpabilidad. Peor aún, la inferencia lógica que pretendía unir esos elementos incurrió en errores como la falacia de composición, en lo que en términos de Ferrer-Beltrán implica pues un razonamiento inválido para sustentar una condena. Entonces, desde esta óptica, la Corte actuó correctamente al evidenciar estos vacíos y recalcar que el juicio probatorio no puede sustentarse en suposiciones, fragmentos de prueba o interpretaciones forzadas. Ferrer-Beltrán recordaría que una hipótesis incriminatoria no basta con ser posible o incluso probable, debe ser la explicación más plausible y sólida frente a la evidencia disponible y debe excluir toda duda razonable que beneficie al acusado. Por esta situación, pues en definitiva, este caso ilustra con claridad por qué el derecho probatorio contemporáneo debe abandonar la lógica de la convicción subjetiva y avanzar hacia un modelo que exija al juez explicar por qué cree, cómo cree y qué tan justificadas están sus creencias. Solo así es posible garantizar decisiones legítimas, respetuosas del debido proceso y fundamentales en estándares racionales, y no en intuiciones o meras apariencias de certeza. Esto es desde el punto de vista de Pruebas sin convicción de Jordi Ferrer-Beltrán.